Y hoy especialmente, además, tenemos el orgullo y el placer de tener a Padre Lucero con nosotros, que nos va a explicar lo que le ha pasado, que es una gran amenaza que tenemos. Porque realmente el gran problema que tiene España es que estamos perdiendo nuestra identidad y nuestra referencia moral. Es decir, nos pensamos que el catolicismo, que la hispanidad es una opción, que uno puede ser católico como puede gustarle la música clásica, y no es así. Ser católico es una situación superior a la humanidad. El católico es mejor persona, con mejores valores que, por ejemplo, un indígena pagano. Eso es algo objetivo y que nadie puede discutir. Y cuando España fue a América, encontró indígenas paganos que llevaban el catolicismo. Y con ánimos civilizadores empujó el catolicismo. Eso no es negativo de ninguna de las maneras posibles. Estamos dejando que discursos relativistas, que dan todo por válido, desmonten esta historia. Y pues hay que luchar contra esto. Y el Padre Custodio ha sufrido un instrumento que han creado juristas perversos del siglo XXI, que es el delito de odio. Que llaman delito de odio por no llamarle represión encubierta, que es intentar reprimir el discurso claro. Porque la verdad existe, el mal existe y el bien existe, y se tiene que defender. Y si el Islam representa valores que son contrarios a la dignidad humana, se dice. Y eso no es delito de odio, eso es decir la verdad. Pero hay gente que lucha contra eso, que nos quiere tener en un estado de relativismo. Porque no hay un pueblo más fácil de manejar que aquel que no tiene valores. Y es lo que quieren. Y quieren acabar con la gente que tiene valores. Y otra gente que tiene miedo. Porque no hay mejor manera de reprimir a un pueblo que por el miedo. El miedo a las consecuencias, que nadie hable. Por eso el Padre Custodio es un gran modelo de lo que está pasando y tenemos que denunciar y luchar contra ello. Por eso ya no quiero alargarme más porque creo que es muy interesante el Padre Custodio y pido antes un fuerte aplauso para él. Son 15 minutos. Bueno, en primer lugar os quiero dar las gracias por haberos interesado por este caso que es paradigmático. Tal vez al ser sacerdote se ha hecho más mediático. Es decir, se trata como una especie de señalamiento, como una especie de escarmiento que se queda a alguien. Pero bueno, sobre eso del relativismo que has dicho, yo recuerdo a un sacerdote que hacía una catequesis de bautismos a padres jóvenes y tal, y entonces estaba hablando de la revelación, de la redención, del bien, del mal, de los mandamientos de Dios. Y uno de aquellos padres jóvenes le dijo: todo es relativo. Dice: mira, eso que dices es una tontería. Porque si todo fuese relativo, cuando tu hijo llora, en vez de darle el dinero, no lo tirarías por la ventana. Y entonces, claro, el hombre se cayó la boca. Porque hay cosas buenas y cosas malas. Bueno, ¿sabéis que en el año 2017, en un programa que hice en La Ratonera, con Armando Robles, que tiene Alerta Digital ahí en Málaga, estaba con el padre Calvo, los tres, Jesús Calvo de León, yo y el periodista. Entonces hablábamos de una cosa y de otra, es un programa de actualidad y tal, y llegó un momento que me dijo: padre, hablemos del yihadismo en Cataluña, hablemos del islamismo en Cataluña. Y entonces yo a partir de ahí hice 3 afirmaciones. En las mezquitas no se predica el amor al prójimo, sino el exterminio del infierno. Y en esos ambientes no todos son capaces de hacer atentados terroristas, ni mucho menos, pero aquellos que se toman en serio el Islam, que hacen algún atentado terrorista y se llevan por delante unos cuantos, tienen la consideración que tenemos nosotros a los santos. Y finalmente, que esa emigración masiva, ilegal, en la que se infiltran estos elementos fanáticos, se convierte en una plaga que se extiende como la termita y destruye la civilización occidental. Pero que es una destrucción, que es una autodestrucción. Bueno, pues con estas 3 palabras, que son 2 minutos y medio de conversación con el periodista, el año 2017 me mete una denuncia a la Asociación de Musulmanes contra la Islamofobia, que en aquel momento presidía Ibrahim Pérez, que es un funcionario de la Generalitat hipersubvencionado por sus patronizadores públicos. Una asociación que recibe la subvención precisamente por dedicarse a denunciar, a rastrear las redes sociales, a ver si puede pillar a alguien y puede acusarlo de que ha mostrado animadversión hacia el Islam. Esta misma asociación se ha mostrado partidaria de los talibanes, alabando que ahora la mujer, cuando se fueran los americanos en Afganistán, sería verdaderamente libre. Y también diciendo que la Sharia, la ley islámica, es decir, aquella ley por la cual
se corta la mano a los ladrones, se apedrea a las adúlteras, se cuelga a los homosexuales de grúas y está prohibida la libertad religiosa. Un musulmán que se convierte al cristianismo lo asesina inmediatamente. Bueno, porque esa ley islámica es adecuada para la sociedad catalana. Y también ha mostrado animadversión hacia nuestra iglesia, diciendo que los católicos utilizamos la confesión para tapar a los judas pedófilos y que esa religión, por tanto, es una kemi. Lo dijo así de claro. Bueno, pues a juicio he ido yo y él no. Porque el delito de odio es unidireccional. El delito de odio es relativo al que presuntamente lo comete. Los musulmanes hagan lo que hagan, no odian a nadie. Los anticlericales digan lo que digan, no odian a nadie. Eres tú, el católico o el patriota, el que odia. Los otros no odian. Esta es la profunda contradicción de este delito de odio. Es el 501 del Código Penal. Bueno, es el único delito que para justificarlo tiene 20 páginas. Ellos mismos no saben qué es el delito de odio, lo construyen cada vez que hay un presunto acusado. Entonces construyen el delito de odio en función de quién es el que ha cometido ese presunto delito. Fijaos, por ejemplo, abogados cristianos se han tenido que personar como acusación particular en el juicio que han hecho hace unos días también con el musulmán asesino del sacristán de Algeciras, que quería matar a un cura, lo hirió y luego vio al sacristán pensaba de otro cura e intentó asesinarle también. Bueno, pues ha tenido que personarse abogados cristianos para poner el agravante de odio. ¿Por qué el fiscal lo acusaba de asesinato? El fiscal no había puesto delito de odio. Había ido a buscar a un cura, había ido a una iglesia. El delito de odio tuvo que ser abogados cristianos quienes lo pusiesen. Por tanto, ahí se ve profundamente que el delito de odio es un medio de coacción y de control social. El comisario Ferris de Valencia fue acusado precisamente de algo parecido a lo que acusan ahora a Rubén Pulido, de que dijo que en su comisaría el 80% de los detenidos eran inmigrantes y que la inmigración ilegal era igual a delincuencia. La fiscal de Valencia le pedía 4 años de cárcel, la pena máxima, y en el juicio trajo un montón de testigos de las asociaciones musulmanas que declaraban allí que desde que dijo esas palabras el inspector se sentían profundamente angustiados, sentían como la gente les miraba mal, los criminalizaban, más de 30 testigos. Al final, gracias a Dios, la audiencia provincial los suelto por 2 razones. Porque no incitó a la violencia concretamente contra nadie y que la exageración de las penas del delito de odio no puede coartar la libertad de expresión. Mi abogado dice que a lo mejor no suma esta sentencia, pero al menos no resta. Porque al final, después de este periplo de 8 años, imaginad la urgencia que tenía el delito cuando han tardado 8 años en llevarlo a juicio. 8 años esperando. Y 9 porque cuando rebuscaron en mi pasado, vieron un artículo en el que yo contestaba al arzobispo de Barcelona, que dijo el necesario diálogo con el Islam, con un artículo que decía el imposible diálogo con el Islam. No me refería al diálogo teológico. Yo no digo que un musulmán no pueda trabajar contigo y ir a tomar un café, o hablar de la alineación del Real Madrid para la semana que viene, pero no hay posible ningún diálogo teológico porque somos 2 cosmovisiones absolutamente distintas. El Dios de los cristianos, el Dios de Jesucristo, es bueno y santo. Puede hacerlo todo, es omnipotente, pero el Dios de Jesucristo no puede hacer el mal. En cambio, Alá sí puede hacerlo todo, también el mal. Y todo lo que sucede es voluntad de Dios. Cualquier cosa es voluntad de Dios. Por tanto, aquí hay una profunda diferencia en la teología de unos y otros. Y simplemente decía eso, que era imposible dialogar con el Islam. Y estaba claro en los países donde el gobierno es islámico y se ha implantado la ley islámica, que los cristianos viven bajo opresión. Bien, pues con todas esas cosas, 8 años después nos llevan a juicio a la audiencia provincial de Málaga. Todos los delitos de odio acaban en las audiencias provinciales, porque los fiscales piden las penas máximas. En nuestro caso, cuando hicimos la instrucción en 2018, la fiscal María Teresa Verdugo, que era la que llevaba la acusación, no se dignó presentarse en el interrogatorio y no nos interrogó ninguno de los acusados. Imaginaos de qué va el rollo. Nos interrogó el juez y ella no se presentó. Penas máximas, acusación, penas máximas. Entonces, ¿para qué hacen la instrucción?
pongan directamente la pena máxima, vamos a juicio. Tanta tontería, pues bueno, pues ahí está el asunto. Que en este delito de odio lo han llevado al extremo de la ridiculez, por la cual, por hablar, por ejercer el derecho a expresarte libremente, te pide una pena semejante a la de una violación, o haber pegado una paliza al tío y haberlo dejado tetrapléjico en el hospital. Ahí se ve profundamente la majadería que representan estos delitos de odio, que se han fabricado para acallar la disidencia, para que el discurso oficial no encuentre nunca contradicción en nadie. Bien, pues finalmente fuimos al juicio a Málaga, y entonces fijaos que en ese juicio, el interrogatorio, había 3 acusados. Al periodista Armando Robles, el fiscal le quería hacer culpable y responsable de lo que escribía él, de lo que escribían y decían sus colaboradores en la web, y también le quería hacer responsable de todos los comentarios que hacían los lectores de cada artículo. Se acabó la libertad de expresión, y en mi caso no hubo un debate jurídico, era un debate filosófico. Yo diría más, era un debate lingüístico. El fiscal analizó la morfología de mis frases y la semántica, el significado de mis palabras. Si usted está hablando del todo o de la parte o del todo. Oiga, cuando el periodista, que está transcrito por la policía, el periodista introdujo el debate y dijo: hablemos del yihadismo en Cataluña, yo no he hablado de todos los musulmanes del mundo, y a partir de ahí estoy hablando de esto, cuando hablo de las mezquitas, de la inmigración y de toda la retaliación de acusaciones. Mi abogado, en las alegaciones finales, dijo al tribunal que mi defendido y yo hemos perdido de Barcelona a Málaga, y los acusadores, los que presentan la denuncia, se han quedado en Barcelona por videoconferencia. Si tan ofendidos estuviesen, hubieran venido. Pues también era gracioso que llamaran de testigos a 2 guardias civiles, a un inspector de policía, que explicaron que estuvieron días y días mirando los vídeos de la ratonera, los míos y los otros. Habrá sido algo, imaginaros, 2 agentes de la autoridad sentados en un despacho mirando vídeos de una web a ver si pueden pillar a alguien, que no hay narcos que perseguir en la calle. Pues no, claro, mira, mejor en el despacho. Así seguramente, si no sales a la calle, te jubilarás en un rasguño. A lo mejor se trata de eso. Bueno, pues en fin, el juicio quedó visto para la sentencia. Y ciertamente me sentí muy acompañado. Ahí en Málaga vinieron un montón de amigos que no conocía de nada, pero vinieron a apoyarme. Las asociaciones de veteranos de la Legión y de paracaidistas estuvieron ahí conmigo. Hasta me encontré un amigo de la infancia que se había de vivir a Málaga, que vino también a juicio. Y después la oración del pueblo de Dios, que me han apoyado con las firmas de abogados cristianos, que han rezado por mí, que han hecho novenas. En fin, mira, me sentí verdaderamente apoyado. Y también, por muchos defectos que tenga, don Juan José me llamó antes y después del juicio. Me preguntó cómo estaba, cómo lo vi mi abogado, si estaba tranquilo. Mira, veo que eres un hombre que está avezado a la lucha. Mira, en el peor de los casos, todo esto todo el mundo sabe que es política. Si acabas en la cárcel, no te preocupes, cuente con mi visita. Entonces nos reímos y no se va a dar. Bueno, sabéis que la hacéis pues un poco así, de echar para adelante. Bueno, pero yo le agradezco esas 2 llamadas que me hizo al principio y al final. Bueno, en fin, y ya sabéis que como retaíla de todo esto, participé en el programa de Código Día de la 4, que había un musulmán que me hizo mucha gracia porque hizo un discurso, una diatriba de mezquita, con el tono del imán de la mezquita, pero me llamó la atención porque dijo: el delito del padre no es de odio, es de ignorancia, porque si leyera el Corán, estaría de acuerdo conmigo. Y entonces yo se lo agradecí y te agradezco que me digas esto, porque que venga de un musulmán te lo agradezco, porque la fiscal Verdugo sabe más que tú, que dijo que te odiaba. Bueno, en fin, fue un programa que fue un poco una encerrona, un poco del juicio, y luego también de la doctrina de la Iglesia sobre el aborto y la homosexualidad, ya está. En fin, que ha sido una ocasión, en resumidas cuentas, ha sido una ocasión para un poco apretar el acelerador para que la gente se dé cuenta de que el delito del odio es un medio de destruir la libertad de expresión, de acabar con la democracia, de convertir nuestro sistema en un sistema de vigilancia, al estilo de la República Popular de China, que si no dices lo que dice el gobierno te quitan los cupones para comer y te mueres de hambre.
Es decir, vamos hacia eso, hacia que un día los fiscales del odio, la Fiscalía de Barcelona en cualquier provincia, se metan las homilías de los curas que ellos consideren fachas y se dediquen a grabarlas para luego meter un pleito por delito de odio. Es que al final vamos a llegar a eso, que no podremos predicar la doctrina católica, que no podremos leer las cartas de San Pablo que hablan de la homosexualidad, del adulterio y de la borrachera. No podemos decir nada. Hombre, a ver si esto es un andamonazo para que la gente un poco se levante y se dé cuenta de que eso nos están tomando el pelo, nos toman por tontos. Y yo pienso que la gente no es tonta hasta ese punto. Tienen un límite estos tíos que mandan ya lo han pasado. Bueno, pues gracias a todos y me ha dicho Raquel que al final de la conferencia se pueden hacer algunas preguntas, porque ahora vendrá la conferencia, sí. Pero ya sabiendo cómo se padre custodio, este es un torpedo de los clientes, o sea que tienen trabajo contigo. Gracias. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por su asistencia, muchas gracias a Ángel, a Raquel por la invitación para llevar a cabo esta charla, esta conversación, este debate, si es acaso, y también pues, muchísimas gracias por el testimonio del Padre Custodio y gracias por su ejemplo, gracias por su fortaleza y desde luego que usted realmente es una persona coherente y que quiere predicar y vivir el Evangelio y aquí la enseñanza que está escrita pues, en el Evangelio de San Mateo habla diciendo sí, sí o no, no y lo demás viene del maligno. Entonces, muchísimas gracias por ese ejemplo, por su claridad que tanto necesitamos. Me dicho esto, a mí me dijo Raquel, oye, ¿puedes hablarnos un poquito de algo relacionado con la hispanidad? Esto es muy amplio. En unas fechas pues, tan destacadas como estas, estamos pues, ya llegando al 12 de octubre, lo celebraremos si Dios quiere el domingo, entonces me dijo, bueno, pues hablar un poquito sobre la hispanidad. Claro, esto es muy amplio. Y ella misma concretó, detalló un poco, algo relacionado también con la lengua. Bueno, pues muy bien. Pues, entonces, teniendo en cuenta esta más que recomendación, este cariñoso mandato de Raquel, pues digo, pues vamos a ver qué podemos hacer. Hace casi 2000 años, según la tradición de la Iglesia, reconoce esa tradición la Iglesia, pues la Virgen María se presentó en Zaragoza, en carne mortal, a Santiago el Mayor. Y los ángeles que lo acompañaron pues hicieron descender del cielo un pilar de jaspe. La Virgen le dijo a Santiago, construye un templo que perdurará hasta el final de los tiempos en España, y ese será el símbolo de la misión que te ha encomendado el Hijo, de proclamar el Evangelio por todo el mundo, por España y por todo el mundo. Eso le animó a Santiago y bueno, lo demás ya lo conocéis vosotros. España se convirtió en una nación católica. En el tercer concilio de Toledo, en el año 589, en el reino visigodo de Toledo, España se declaró confesionalmente católica. Ya sabéis también lo que pasó con la invasión musulmana en el año 711 y cómo pues, los reinos cristianos fueron apareciendo después de la desmembración de España. España no es un producto de 1812. España existe desde el reino visigodo de Toledo, evidentemente. Con el avance del Islam, los cristianos se van replegando en distintas zonas y van organizándose en centros de resistencia, que son los reinos cristianos. En el norte, en el reino de Oviedo, donde empieza la reconquista. Esto dura 8 siglos. Y estos 8 siglos, pues después de distintas
pues contiendas y distintos avances y retrocesos, al final nos concluyen con que en 1492 los musulmanes son expulsados definitivamente de España, con la victoria de los reyes católicos en Granada en 1492. Bien, el mandato de la Virgen a Santiago el Mayor, ese mandato de evangelizar España, seguía vigente entonces, porque estábamos a punto de conquistar toda América. Y por lo tanto, esa toda América también fue España, no fue una colonia de España, fue España. Fueron provincias españolas, no fueron colonias, como hicieron los ingleses, los belgas, los franceses, los holandeses, no. Fueron verdaderas provincias, en donde el derecho, las leyes, las ordenanzas municipales, todas las disposiciones, los reglamentos de las universidades, todas las tradiciones culturales, estéticas, artísticas, todas eran igual en la península que en América, que en las provincias americanas. Eso es la hispanidad. Eso es la hispanidad. La hispanidad es una comunidad espiritual. Una comunidad espiritual que se forjó desde el tercer concilio de Toledo en el año 589 y que se proyectó de una manera increíble, de una manera magnífica, con la expansión de España por América y por Asia y por todo el mundo. Y todo fue hispanidad, todas las Españas, así se habla en esos términos, las Españas, configuraron esa comunidad espiritual que estaba unida en unos valores, en una fe que es la fe católica, en una fe que fue el mandato de la Virgen María a Santiago el Mayor, se predicara por todo el universo, por todo el mundo, de un sistema político configurado precisamente en el derecho natural, que fue lo característico de la monarquía hispánica, en el derecho natural, en el derecho consuetudinario, ¿sí? En unas leyes escritas, pero no exhaustivas, porque gracias al respeto del principio de subsidiariedad, las sociedades naturales tenían plena autonomía para poder desarrollar de una manera eficaz los mandatos precisamente de su jurisdicción, de su autonomía. Bien, esto es en definitiva la hispanidad que funcionó en las Españas, en la península, en Hispanoamérica, en Filipinas, en todos los dominios de España. Pero me faltaba un tercer elemento, porque hemos dicho que es una comunidad espiritual unida en torno a unos valores, y esos valores son la fe, en primer lugar, es ese signo político, esa constitución política que acabo de explicar, y en el habla, en el idioma. Y sobre esto me voy a entretener un poquito más. Voy a hablar un poquito del origen del español, una cosa que me gusta mucho y sé que no es exactamente lo propio de lo que tengo que hablar, pero bueno, pues es muy importante que recordemos los antecedentes. El castellano como el gallego, como pues todas las lenguas romances son derivados del latín. Todas son lenguas españolas. El catalán es una lengua española, pero es una lengua que procede del latín y que a partir del año 600 se empieza a configurar. Tenemos pocos indicios para saber exactamente cómo es esa evolución desde una perspectiva de la filología o de la gramática histórica. Pues sí, tenemos más elementos, pero bueno, pues poco a poco el latín que se hablaba pues, en todo el orbe romano y también en la España visigoda se va contaminando con modismos locales y con también germanismos que los aportan los godos, los que dominan, digamos, la política en España. Y, por ejemplo, bueno, esos germanismos, algunos los utilizamos con mucha frecuencia, muchos relacionados con el mundo de la guerra, ¿no? La palabra guerra misma también es un germanismo que aportan los godos,
no sé, pues, por ejemplo, yelmo, guardia, tregua, y nombres, pues muchísimos nombres, Germán, Álvaro, Rodrigo, Gonzalo, son términos, en este caso nombres, pues, que aporta el legado godo de los visigodos. Entonces, esto va a hacer que el latín, bueno, pues se va prostituyendo de alguna manera, en el buen sentido de la palabra. Y esto mismo pasará en toda la península. Y al final, pues entre los siglos X y XI nos encontramos con las primeras manifestaciones de las lenguas romances, las derivadas de la lengua de los romanos, el término romances. Bien, pues en San Millán de la Cogolla pues aparecen las primeras manifestaciones, los primeros restos del castellano en unas glosas sobre un códice, el primero el 45, luego el 60. Y son unos añadidos de lo que los filólogos dicen que sí que son las primeras manifestaciones del castellano. Estamos ahí en el siglo X, en el siglo XI encontraremos pues, más muestras para simplificar. A ver, no tengo más tiempo porque no lo poner tampoco. Bueno, entre el siglo XVI y el siglo XVIII, ya he dicho, dominicos, franciscanos, jesuitas, capuchinos, agustinos, pues estudian esas lenguas, las difunden, las protegen, las preservan. Y tenemos el caso, por ejemplo, de Alonso de Molina, que es un franciscano, que además fue el primer sacerdote ordenado en Nueva España, que es lo que hoy conocemos como México, y es el que hace esa gramática náhuatl. Y esto supone una doble revolución. Esto es insólito, como he dicho antes, porque, que el conquistador proteja la lengua de los conquistados, eso no se había visto en la historia de la humanidad. Nunca. Roma lo que hizo, ¿qué es? Imponer el latín. Los árabes, cuando conquistaron todo el mundo árabe, impusieron la lengua árabe. Esto es algo insólito. Y por otro lado es insólito también en cuanto a lo puramente religioso, porque el orden natural para enseñar la doctrina católica, el orden de prelación en las lenguas era pues, primero el latín, luego el griego y luego el hebreo. Entonces esto ya rompe algo que es tradicional en toda Europa, de predicar y digamos que explicar la doctrina católica directamente en la lengua de los indígenas, de las personas, en la lengua vulgar, por decirlo de alguna manera. Eso no pasaba ni siquiera en España con el castellano. Sí que se intentó hacer en aquel momento. Bien, algún detalle más, que son bonitos estos detalles. Felipe II emitió cédulas reales en donde impone como obligación el conocimiento de la lengua indígena local, según el territorio, para todo aquel que quisiera misionar ese territorio en concreto y para cualquier sacerdote que estuviera viviendo en esa región. Impone la obligación de conocer perfectamente la lengua indígena. Por otro lado, hace oficial la lengua indígena más hablada en cada región. Hoy, que sí, que vivimos en una España muy plural, en la España de las autonomías, en donde hay lenguas oficiales y cooficiales, y en Cataluña, según el Estatuto de Autonomía y según la Constitución, tenemos el castellano y el catalán como lenguas oficiales. Resulta que es una farsa, y todos conocemos cómo existe una postergación, un abandono, un arrinconamiento por parte de todas las instituciones, por toda la administración local y autonómica del español, en todos los ámbitos, en el ámbito de la escuela, en el ámbito del comercio, en el ámbito de la comunicación pública, en los medios de comunicación. Pues precisamente todos estos señores que han sido los próceres, que son los próceres de nuestra actual sociedad y que suelen denostar el papel que jugó España en la conquista y evangelización de América, resulta que se tendría que caer un poquito, porque ellos eliminan
el carácter oficial de verdad del español en Cataluña, mientras que Felipe II consideró oficiales las lenguas que eran mayoritarias indígenas en cada una de las regiones, las más habladas. Bien, otro detalle bonito también entre el siglo XVI y el siglo XIX, que son los siglos en donde estuvo España, los países subsisten a la eventualidad política actual y a las situaciones actuales, siguen siendo las Españas, y la España sigue existiendo. Algunos han adormecido este sentimiento de pertenencia a la hispanidad. La tenemos que recuperar, evidentemente, por eso el domingo lo celebraremos el 12 de octubre, pero sigue latente la hispanidad, igual que siguió latente durante 8 siglos la posibilidad de recuperar la España malograda tras la invasión islámica en el año 711. Pues sigue latente, sigue vigente la hispanidad del concepto de hispanidad. Pues bien, en esos 3 siglos en que sí que España estuvo realmente presente en América, en la península, en Asia, se compusieron 1188 títulos de obras que se escribieron por parte de españoles en las lenguas indígenas. 1188 títulos en las distintas lenguas del mosaico de cabezas lingüístico que existía en América. Bueno, ya me voy a callar ya. En cualquier caso, tenemos una suerte inmensa. Nos han hecho creer que tenemos que pedir perdón por ser españoles. Nos han hecho creer desde hace mucho tiempo, porque sabéis que la leyenda negra se remonta en sus orígenes pues, a las envidias de los holandeses, de los ingleses, franceses, etc., desde el inicio casi de la conquista y la evangelización de América, pero por mucho que a muchos de nuestros contemporáneos les siga pareciendo que esto fue así, nosotros tenemos una labor fundamental, es desmentir con datos, desmentir además con orgullo que no está escrito, que en ningún lado, que esto tiene que seguir así. Nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de haber pertenecido a una nación, ser miembros de una nación que ha creado una comunidad espiritual universal, que es la hispanidad, y tenemos que instruirnos, tenemos que formarnos para seguir defendiendo ese legado que hemos recibido de nuestros padres, porque no somos nadie para tirarnos por la basura. Tenemos la obligación de seguir conservando y propagando ese orgullo de ser españoles, de ser miembros de la hispanidad, que es algo más que ser españoles. Entonces, en este caso, en la lengua, ¿cuántas veces seguro que habrán oído ustedes? Es que claro, ahí los españoles arrasaron con todo, llegaron y se llevaron todo el oro, toda la plata y subieron en la pobreza más absoluta a los pueblos indígenas y se fueron otra vez a su casa. Esto es mentira. Esto es mentira, lo he demostrado con algunos poquitos hechos, para no abrumar estos detalles, pero sí que es cierto que en el caso de la lengua es muy patente. Pero bueno, si quieren podríamos hablar de los más de 23 colegios universitarios o universidades que existieron en toda América, más de 23, cuando en el imperio colonial holandés o en el británico o incluso en Brasil no existieron universidades hasta la última parte de su dominio, en el tiempo de su dominio colonial. Ni hablar de Bélgica ni de Francia, no tuvieron ningún interés por crear universidades y colegios de enseñanza superior. Ya no hablo de los cientos de miles de colegios que estaban abiertos para los indígenas, para los ricos, para los pobres, para los criollos, para los mestizos, y nada digamos de los hospitales. Todavía se conserva en México el Hospital de Jesús, que fue el primero que se fundó en México, poco después de la liberación de los pueblos del dominio tiránico, caníbal de los aztecas. Por lo tanto,
Si alguien va, como dice don Marcelo Gullo, que seguramente todos serán seguidores de él, ¿a quién se le ocurre pensar que una potencia que tiene como objetivo expropiar, robar, llevarse todo lo que pueda para enriquecerse, para fomentar, digamos, la riqueza de su nación, ¿a quién se le ocurre que se construyan pues, todas estas instituciones, hospitales, colegios, ciudades, más alejadas de la costa? No tiene ningún sentido. Bien, con esto acabo. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que pertenecemos pues, a la hispanidad y estamos muy orgullosos de serlo y lo seguiremos transmitiendo a nuestros hijos y a nuestros nietos. Muchas gracias. Para quien quiera hacer una pregunta, alguno de los ponentes puede hacerla. Si quiere, quien quiera puede levantar la mano. Sí. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Pablo Sonroa, soy argentino, de sangre ucraniana y por supuesto cultura como ustedes de España, con mucho orgullo. Primero, estoy muy orgulloso de tener un padre como el padre Custodio. Conozco su historia por el padre Javier. Sí. Bueno, la historia la conozco desde hace muchos años. Usted tuvo una entrevista hace por lo menos creo que 4 años y la recordaba vagamente. Luego de eso yo como nieto de ucraniano me fui a defender mi patria a Ucrania. Estuve en la guerra durante 2 años. Ahí conocí a mi esposa. Bueno, no voy a hablar más de mí, quería hacerle la pregunta. Fui herido y operado en Ucrania y bueno, como mi condición, regresé al campo de combate y como mis condiciones ya no eran buenas, bueno, ya casi tengo teflón en un oído, perdí 25 kilos. Decidí venir a la madre patria, aquí a España, madre y padre de patria. Como sabrán, mi idioma español y acento argentino. Bueno, lo que comentan los historiadores, así como comentaba usted, eso nosotros lo estudiamos en 4º grado antes. Y lo sabemos profundamente y aquellos que queremos a la madre y padre de patria, lo llevamos con orgullo y lo decimos y lo demostramos constantemente. Mi pregunta es para el padre. Me duele muchísimo, he seguido profundamente desde que estoy aquí en España. Me duele muchísimo sus ataques que tiene por parte de un sector de la política fundamentalmente. Y mi pregunta es para el padre saber cómo se sigue en cuanto a la iglesia, en cuanto a la lucha y demás. Y sigo con la pregunta que quería hacer. ¿Cuál es la pregunta que habías hecho? ¿Cómo se sigue la lucha cristiana? Porque en el nombre suyo hay que levantar una bandera y yo estoy dispuesto a acompañarlo en lo que sea. Bueno, hombre, si no tiene la cárcel, porque yo no puedo venir todo. Iremos juntos. Pero tienes que delinquir. Bueno, yo estoy tranquilo. Me acusaré como Bueno, mira, mi abogado me ha dicho que si quisieran meterme en la cárcel habían actuado de otra manera desde el principio. Entonces seguramente les gustaría a algunos darme un escarmiento. Es decir, alguna pena, alguna multa, haremos una cuenta, yo qué sé. Pero si nos condenan, sea lo que sea, recurriremos al Supremo. Y así ahora haremos la agonía. haremos un asado en la casa. Sí, sí. Oye, pues, encantado de conocerte. Igualmente. Agradezco tus plegarias.
Y a todos vosotros también. Muchas gracias. Y si Dios quiere,